Fístulas. Bueno, el tema de fístulas es un tema muy amplio. Básicamente, ¿qué es una fístula? Es una comunicación entre dos superficies epiteliales. Es también pregunta de Rocío. ¿Qué es fístula? Comunicación de epitelios. Puede ser de cualquier estructura del cuerpo que tenga secreción, casi todas, ¿no? Entonces puede ser una fístula biliar, una fístula intestinal, una enteroatmosférica, una pleural, una umbilical, una cervical, una fístula parotidia. Todo el cuerpo se puede presentar fístulas. Lo que yo voy a hablar hoy día es sobre las fístulas abdominales, ¿ya? Especialmente sobre las fístulas enterocutáneas y enteroatmosféricas. Es un tema muy demasiado amplio. Depende de la literatura, depende de varias cosas. Entonces yo les voy a hablar de eso. Entonces, como ya les he dicho, una fístula que comunica dos superficies epitelizadas. Fisiopatología. Bueno, depende mucho de la estructura del mismo paciente en sí, ¿no? De su predisposición. Ahora, el 80-90% de estas se originan después de una cirugía, sobre todo después de una laparotomía, de una cirugía de emergencia. Estas son. Pueden haber fístulas internas o fístulas externas. Fístulas internas, por ejemplo, comunicación entre la vejiga y el recto. Llevaría su nombre entre las dos, ¿no? Vesico-rectal. Entre la vejiga y el útero. Útero-vesical. Entre la vesícula y el intestino. Bilio y el intestino delgado. Bilio duodenal. Entre la vesícula y el estómago. Entonces, ¿cómo sería? Bilia gástrica. Entre la vesícula y el colon. Bilia colónica. Entonces, esto va a ser entre el intestino y el duodeno. Una fístula hepatoyeyunal, una vesículo-yeyunal. Las fístulas externas, las dos comunes, de las que yo les voy a hablar, son la fístula enterocutánea y la enteroatmosférica. Estas fístulas en que el contenido vierte hacia el exterior. En el enterocutáneo hay una comunicación anormal entre el aparato gastrointestinal y la piel, con salida de contenido intestinal a través de la misma. No hay pérdida de la pared abdominal. Hay una triada de septicemia, desequilibrio de líquidos, electrolitos y malnutrición. Pueden no evolucionar o presentar una progresión inicialmente normal. Ahora, las entradas atmosféricas es una comunicación entre la luz intestinal y la superficie de una herida abdominal abierta. Hay pérdida importante de pared abdominal. Y hay pérdida de tejido en la pared abdominal. Las complicaciones más y cuyo tratamiento siempre es un reto para el cirujano. Las fístulas enteroatmosféricas percutáneas son de muy difícil manejo. La mortalidad se reporta entre el 6 al 40% a nivel mundial. Y en el 25-75% de las fístulas intestinales va a haber septicemia, como les decía, después de un evento de cirugía de emergencia, de urgencia, ¿no? Ejemplo, consecuencias de una peritonitis difusa o un absceso localizado. El sitio más frecuente de la formación de fístulas intestinal está aquí. Etiología. El 80 al 90% de los casos es postoperatorio. La mayoría de ellos posterior a una cirugía de urgencia. Generalmente secundarios a dehiscencia de anastomosis. Esa es la otra causa, que es después de una cirugía, ¿no? Esa es una anastomosis, la que fuese biliar, yeyunilial, coloncolónica, y parte de esto se te abre y eso es una fístula. Ahora, ¿en qué día se presenta después de una cirugía? Tercero o quinto, ¿no? Normalmente, ¿cuánto producimos de líquido al día? Nosotros, el ser humano. Salival, 1500 en un día. Gástrica, 1500. Duodenal, 2000. Biliar, 3000. Pancreática, 800. Biliar, 800. Y estos son sus contenidos: sodio, potasio, cloruro y carbonato. Entonces, ¿cuánto de líquido gastrointestinal llega al intestino grueso o a las últimas porciones del ileum? 7 a 8 litros. Entonces, si bien la presión no es fuerte, pero el contenido es bastante, ¿no? Tolera todo, ¿no? Tengo una llamada, disculpen.
no, disculpen, por favor. Esto estaba en una conversación. Ya. ¿Se ve la imagen, no, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Las pérdidas abundantes de una fístula provocan deshidratación, hiponatrémico, cloremia, pueden llegar a shock hipovolémico. En realidad, mientras más cerca tu ileostomía o tu ostomía y ionostomía es al TRH, la secreción va a ser aún más, ¿no? Por decir, si, ya eso lo voy a presentar en otra diapositiva, pero es mayor la pérdida de electrolitos. Clasificación. Cataloga el tipo de fístula. Debemos conocer. Producción contenido intestinal diaria 24 horas. Trauma intestinal que se encuentra involucrado. Es diferente una fístula que se pueda desarrollar en el duodeno, a una en el yeyuno, a una en el hilo y a una en el colon. Es muy diferente el manejo y la evolución. Número de orificios fistulosos en la superficie. Esto generalmente pasa en los abdómenes congelados. Los abdómenes congelados, el intestino es tan frágil y tan acartonado que al tocarlo se perfora espontáneamente. O sea, no es que el cirujano vaya y lo quiera perforar, no. Es todo lo contrario. Entonces, se generan múltiples orificios fistulosos y esto es aún más el manejo, más difícil el manejo, ¿no? Factores que influyen de forma negativa en el cierre de una fístula, factores del paciente, nutrición del paciente, factores etiológicos, puede ser una fístula maligna, fístula relacionada con enfermedad de Crohn, fístula de campos emergidos alrededor. Esto lo saca de Schwartz, esta partecita, muy bonita, pregunta de examen también. El sitio de la fístula gástrica, una fístula duodenal. Factores locales, en realidad, esto es lo que más hay, ¿no? Persistencia de inflamación local y sepsis, el paciente sigue ante la sepsis. Presencia de cuerpo extraño, epitelización del tracto fistuloso menos de 2 centímetros, obstrucción distal al sitio de la fístula. Es bastante frecuente en los pacientes posoperados. El tramo digestivo implicado puede ser proximal, gástrica, duodenal, yeyunal o hilo proximal. Distal desde las últimas porciones de hilo y el colon. El débito. Esto es importante porque es pregunta de examen y también es bastante usado en la práctica diaria. En la fístula siempre se tiene que cuantificar. Y al cuantificar hay de 3 tipos, ¿no? Las de bajo débito, que es menos de 200 ml. Esto es muy importante porque de acuerdo a este débito es que tú vas a manejar a tu paciente. Cuando es menos de 200, incluso no le das NPT, lo manejas con una nutrición enteral adecuada, con proteínas, aminoácidos, todo lo necesario y va a ir bien. Un débito moderado de 200 a 500 aquí que está a la expectativa, ¿no? Un débito alto más de 500. Más de 500 ya te dice mucho. El manejo tiene que ser sí o sí con NPT. Hay un mayor control estricto de los electrolitos. El hilo es la localización de la fístula en el 50%. Se registran colesterosis intrahepática relacionada con la pérdida de sales ciliares, alteración de la circulación hepática y proliferación bacteriana en un intestino disfuncional. ¿Cómo lo mido? Con bolsas de colostomía, ¿no? Con tutores introducidos atrás del orificio fistuloso. De medir tenemos que medir, ¿no? Bien, tenemos que medir. Grado de complejidad. Por la enfermedad originaria de su localización anatómica, el volumen de secreción, el interior de la pared, así como el término intestinal y ser mantenido. En las fístulas gastroduodenales y del intestino delgado proximal, el gasto es elevado, lo que les decía. La pérdida de líquidos y el desequilibrio estratifico y la malnutrición son pronunciados. En las fístulas del intestino delgado y cervicolón, el gasto es reducido. Estas son mucho más fáciles de manejar. La situación y el equilibrio cirrósico son infrecuentes. Sí, porque el gasto va a ser reducido además, ¿no? No hay pérdida de electrolitos. Un desequilibrio electrolítico significativo será un 45% de los pacientes. La malnutrición afecta entre 55 y 90% de los casos. Es lo malo de los pacientes. Fases de Chapman y Shellon para el manejo médico y crítico de los pacientes con fístulas enterocutáneas. Son 4 fases. La primera fase, de 0 a 12 horas. Corregir el déficit electrolítico. Comenzar a controlar la sepsis al drenar quirúrgicamente abscesos y cobertura antibiótica. Control del físico para proteger la piel. Sobre todo. Segunda fase. Continuar con la corrección del equilibrio hidroelectrolítico, reponer gases hidroelectrolíticos y la fístula, comenzar el programa nutricional intravenoso. A los 2 días, ¿no? Tercera fase, hasta los 5 días. Intentar vía enteral de alimentación de ser posible. Siempre esta es una prioridad, pero en las fístulas de alto débito, sobre todo en las de mayores de 500, no es posible. Muy complicado. Y ya
Realizar estudios de imagen, ¿no? Cristalografía, cronopranema, serie esófago-gastroduodenal. Cuarta fase, mantener el aporte nutricional adecuado, cirugía para controlar la sepsis, cirugía en caso de que la fístula no cierre. Diagnóstico, imágenes, radiografía. Tenemos, ¿no? Rayos X, fisiología, la fisiología nos va a decir de dónde se une, de dónde drena, nos va a decir si contiene intestinal, si hay obstrucción, si esta delimitación alrededor de la fístula, una tomografía, una ecografía. Por ejemplo, aquí ya tenemos un trayecto fistuloso que lo está drenando a través de esto. Y aquí, fístula, ¿no? En las flechitas negras, aquí igual, ¿no? Del intestino grueso hacia el intestino delgado, porque son las válvulas coniventes. Aquí igual. Intestino grueso, intestino delgado. Aquí otra. Una colodesical. ¿Ven? Las austras colónicas. Y ahí la comunicación. Y ahí está la vejiga. Entonces, miren. Aquí se ve bien bonito. Como dice la teoría, ¿no? Fístula, que es comunicación de epitelios. Esa es la importante. Manejo, 4 fases. Reanimación, estabilización, evaluación, tratamiento y preparación. Reanimación. Como les decía, ¿no? Mantener, sobre todo el soporte hidroelectrolítico, una PDS de 5 a 10 de agua. Diuresis por encima de los 30 centímetros por hora, evitar que nos haga algo, ¿no? Por ahí. Equilibrio hidroelectrolítico, la perfusión tisular adecuada, control inmediato de las pérdidas, aportar de alimentos basales, corregir las pérdidas, ¿no? Calcio, magnesio, potasio, sí, es muy importante. Drenar abscesos, drenaje externo adecuado, iniciar soporte nutricional. Ahora, esterilización. En las primeras 24 horas, nada por boca, reposo intestinal. Colocar zona nasogástrica, iniciar tratamientos H2, antibióticos de amplio espectro, corrección de la desbalance hidroelectrolítica, iniciar protección de piel. Si es peritonitis, drenar el absceso. Reanimación, agua. En un adulto joven, 40 miligramos por kilogramo por día. Adulto con patología 35, mayor de 55 años, 30. Electrolitos, sodio 2, potasio 1, ¿no? Lo que nos han enseñado, ¿no? En el curso de pre-trans, post-operatorio que hemos llevado, que se lleva. Ahora, la reanimación. Como ya habíamos visto, la salida produce de 500 a 2000. El estómago de 1500 a 4000, la bilis de 500 a 800 hasta 1000. Páncreas de 100 a 800, el duodeno de 1000 a 2000. El enzima de 1000 a 9000 y el pilihan 3000. Todo esto soporta el hilo cristal. Bueno, pues. Y estas son las cantidades de que estos producen: sodio, potasio, cloro. Protección de la piel. Cuando tienes un abdomen abierto, abdomen congelado, esta secreción, la que fuese, secadura, yedina, colónica, biliar, de vejiga, la que fuese, siempre erosiona la piel, porque el pH de la piel no está pues adaptado para una secreción interna, ¿no? Y cuanto más ácido y más arriba la secreción fistulosa, es peor el daño hacia la piel, ¿no? Pues evitar el daño, ¿no? Dirigir drenajes, aplicar bolsas, aspiración continua. Cuando me refiero a bolsas, son bolsas de sistema DARA. Cobertura, pastas o polvos, evitar apósitos, darle medicación tipo triótide, inhibidores de la secreción. Esto varía, ¿no? Depende de la secreción. General ayuda, pero no es el gol estándar. En las fístulas pancreáticas no ha demostrado mayor ayuda. Sí en las intestinales, en las gástricas, ¿no? Pero las pancreáticas no, sí. Laboratorio. Constante ver o interdiario pedir un hemograma, urea, glicemia, fotograma, sobre todo para la pérdida de líquidos, llevar una colestasis, alta incidencia de desnutrición. La desnutrición en las colónicas es mínimo, ¿no? Como les decía, solo 20%. En las biliares o biliares es en las peores, ¿no? La desnutrición es hasta del 74%.
En las gástricas duodenales, 53%. La mortalidad en el delgado, 54%, imagínense. Alto, alto. Y es de muy difícil manejo. Colon, 16%. Fácil. Estabilización, NPT, manejo inicial, fístulas altas, fístulas de alto débito, imposibilidad de acceso enteral, intolerancia de nutrición enteral, aumento significativo del débito, suplemento de la nutrición enteral. Los soportes que deberíamos de tener son estos, ¿no? Proteínas 1.5 a 2 gramos, lípidos 1.2, vitaminas y oligoelementos, vitamina C y zinc. Ya. Esto es una fistuloclisis. ¿Qué es una fistuloclisis? Si bien es cierto, digamos que tienes una fístula ya establecida a 1 metro del ángulo de Treitz. Como ustedes saben, el intestino delgado mide 4,5 metros. Pero tienes una fístula a 1 metro del Treitz. Entonces, la secreción diaria que vas a tener ahí va a ser un débito alto. Y así tú le des comida por la boca, no lo va a tolerar. Como les repito, son pacientes de muy difícil manejo. Pero hay una esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? Por el otro trayecto de los 3,5 metros que te quedan más el colon, puedes absorber algo, es por ahí lo alimentas. Y eso es una fistuloclisis, ¿no? Como ven, aquí le han puesto una bonita especial de triple. Esto lo está colocando, por aquí drena y por aquí se alimenta. Igual aquí, ya lo han canalizado bien y ya le han puesto un sistema VAC y ya lo están alimentando por aquí. A ver. Y ahora sí volví. ¿Entra alguien más? No. Eso es lo que les decía, ¿no? Aquí vemos un abdomen congelado, ¿no? Aquí vemos múltiples orificios fistulosos. Aquí hay una zona de alimentación. Entonces, lo que se utiliza hoy en día, desde ese tiempo, es el sistema VAC. ¿Qué es el sistema VAC? Le pones un plástico, encima le pones una esponja, que es esta esponja negra en este caso, porque hay de varios colores. Encima de esa esponja negra le pones otro plástico que pegue. Y ahí le pones un sistema de presión. Un sistema de presión que absorba constantemente. Y eso ayuda un montón. Eso no hay aquí en Juliaca. Porque bueno, uno que no se sabe usar, no lo saben usar. Y dos, que es muy caro, ¿no? Es muy, muy caro. Por día esto cuesta bastante. Pero es muy bueno porque ayuda a disminuir las fístulas, ¿no? Ayuda a mantener el continente abdominal. Cuando uno tiene un abdomen abierto, tenemos el continente y el contenido. El contenido que son los intestinos y órganos, ¿no? Pero el continente es la pared abdominal. Cuando tú tienes un paciente con abdomen abierto, es fregado porque esa pared no se mantiene, pierde su tensión y se reduce. Como dicen, ¿no? Lo que no se usa se atrofia. Este sistema VAC permite que se mantenga porque poco a poco va cerrando la pared de una cirugía a otra cirugía. Tratamiento quirúrgico. Indicaciones. Tratamiento conservador fracasó al cabo de 4 o 6 semanas. En pacientes con fístulas amplias y múltiples que aportan las condiciones de forma lo permitan. En fístulas únicas y pequeñas cuando no hay mejoría al cabo de 4 o 6 semanas. Todo es después de varios meses. En realidad, como les he dicho, en las heridas y cicatrización, el proceso de desinflamación es bastante difícil de manejar. Muchas veces, mínimamente para una restitución, una corrección de una fístula, una restitución de tránsito intestinal, se espera como mínimo 6 meses, ¿no? Los protocolos de la menara que nosotros manejábamos, todo era mínimo 6 meses, mínimo. Pero aquí no sé por qué se apuran. Bueno, pero tampoco no son fístulas complicadas, ¿no? Las restituciones que se hacen aquí. Quizás por eso. Pero en realidad los protocolos son a partir de los 6 meses. Todas. Es muy difícil manejar.
En el septo postoperatorio inmediato, cuando las lesiones intestinales pueden corregirse, la operación efectiva no debe intentarse hasta transcurrir 4 o 6 semanas de establecer la asistencia. Es después de esto, ¿no? Así, ya. Es lo que les decía. Tú drenas el absceso, aquí están los intestinos relativamente bien. Por ejemplo, el manejo de un abdomen abierto es una peritonitis fecal. Miren, para la siguiente cirugía, es una rueda congeladora. Es esto representado, ¿no? Varios orificios distintos. Simplemente se abre. Por ejemplo, aquí. Aquí tiene varios orificios, lo han canalizado, en el tiempo solo han logrado esta fístula, lo cual es bueno, ¿no? Y es un buen manejo. Le han puesto su sistema abajo del TPN que se llama ahora, ya no se llama vaca, y ya lo han canalizado. Aquí están cerrando esto. Seguramente el próximo paso, después de las 4 o 6 semanas, va a ser cerrar esto, ¿no? Ya. Así que es un tema tan amplio que no les he puesto preguntas ahora. No. A ver, les quiero hacer el siguiente tema. Tenía que avanzar ayer, pero no he podido. Estaba posgrado. ¿Está bien? Un libro. Esto. No, tampoco. Ah, aquí está. Aquí no. Ya. Vamos a hablar sobre patología tumoral de piel. ¿Serán las imágenes, señores, estudiantes, jóvenes? No, no, doctor. Ay, ahora sí, ¿se ve la imagen? Sí, ¿no? Sí, doctor. El audio se escucha también, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. Ya, para continuar, faltan 11 minutos para las 8. ¿Tienen clases a las 9? ¿Tienen prácticas o algo? Nadie responde. Porque está con el audio apagado. Bueno, lo vamos a hacer rápido de todas maneras. No quiero perjudicarlos si es que tienen prácticas. ¿No? Voy a hablar sobre patología tumoral de piel. Ya. El cáncer de piel es el más común de los seres humanos y abarca cerca de un tercio del total de las neoplasias. Se distinguen dos grupos, ¿no? El melanoma maligno y el cáncer cutáneo no melanoma. Son estos dos grupos, sobre todo. Dentro de este último incluyen los carcinomas espinocelulares y los vasos celulares. Sobre todo estos dos, ¿no? Esto es pregunta de examen. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud dice: carcinoma de piel no melanoma, melanoma cutáneo, carcinoma de células de Merkel, sarcomas cutáneos, linfomas cutáneos primarios, carcinomas anexiales, síndromes que asocian cánceres cutáneos y metástasis cutáneas. Estos, preguntas de examen. El cáncer de piel no melanoma incluye carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas, y ambas comparten estos factores de riesgo, siendo los más importantes: exposición a la radiación, exposición al suelo inorgánico, individuos de piel clara, piel dañada por el sol, población mayor de 60 años, infecciones virales. Ambos tipos de cáncer son localmente invasores, ¿no? Pero los celular raramente generan metástasis, mientras que el escamoso tiene ese potencial. Carcinoma epidermoide. Es una neoplasia epitelial maligna de histogénesis o diferenciación hacia células escamosas, ¿no? Factores predisponentes: la radiación, precedidos de característica clínica, y también se puede observar como complicación del seroderma pigmentoso, epidermoplasia verticiforme, cicatrices cutáneas, exposición química, inmunodepresión, pacientes trasplantados, histiosis. Es un ejemplo, ¿no? De un carcinoma epidermoide. Puede ser una lesión vegetante, una lesión nodular vegetante, una lesión ulcerada, con bordes netamente sobrelevados. Se estudia a través de una biopsia, ¿no? Carcinoma epidermoide tiene inicio y tiene un final, ¿no? Inicio y final.
Tiene un patrón ocular donde se señala con flechas al comienzo y la terminación brusca, con un aspecto superficial queratiniforme, con un borde de crecimiento bastante expansivo en la base. Pueden ser vegetantes, polipoides, ulcerados, 80% bien diferenciados. Profundidad de invasión perineural y vascular, borde de avance y exudado mononuclear asociado. Los tipos especiales son las células claras, acantolito, basaloide, fusocelular, pseudogranular. Por ejemplo, queratosis actínica se caracteriza por displasia a nivel epidérmico, siempre contenida en la membrana basal y que asocia daño actínico de colágeno y la dermis. Es la más frecuente. Ahora, el carcinoma vasocelular es el tumor cutáneo más frecuente. 5 veces más frecuente que el carcinoma epidermoide. Se origina a partir de células pluripotenciales del epitelio. Se caracteriza por un crecimiento lento, aunque localmente es invasivo. Es más frecuente en varones y su aparición suele afectar a individuos de más de 40 años. Los factores más importantes para el desarrollo de esta entidad son piel blanca, de tipo 1-3, exposición a la luz UV proveniente del sol. Desde el punto de vista, es similar, la célula tumoral es similar a la etapa basal, menos frecuente asociada a nervios de Hanson, síndrome de Gorlitz, células múltiples clínicas, nodular, ulcerado, plano o en placa eritematosa esclerosante. Aquí tenemos una imagen, ¿no? No es como el otro, ¿no? Sobrelevado. Estos son basales, o sea, de la capa basal son más frecuentes, 5 veces, ¿no? ¿Han visto? Aquí. No es como el otro, sobrelevado. La clasificación según su riesgo. Pueden ser de alto y bajo riesgo. Los tumores de alto riesgo incluyen alto grado histológico, tumor de más de 20 milímetros de diámetro. Los tumores de profundidad de invasión mayor de 4 milímetros, invasión perineural, tumores recurrentes y localización de alto riesgo. Oreja, labio, sitio no expuesto al sol, aparición de úlcera crónica o cicatriz previa que afecte músculo o hueso. Se considera de bajo riesgo a aquellos que no presenten esos atributos. Los tumores de bajo riesgo se resecan con un margen de seguridad de no menos 5 milímetros de diámetro. Y aquellos de alto riesgo se resecan con margen macroscópico mínimo 1 centímetro. Esas son las diferencias, ¿no? De alto riesgo y de bajo riesgo. Ya, ahora, carcinoma de los anexos. El carcinoma sebáceo. Muy poco frecuentes. Se vinculan los anexos pilosebáceos, tienen un comportamiento agresivo cuando se le aparece en párpado, carúnculas u órbita. Este de aquí, por ejemplo. Parece un quiste epidermoide, ¿no? Pero no. Tiene un gran parecido con las glándulas pilosebáceas, combinan células que están bastante diferenciadas hacia la periferia y en el centro del nódulo. Presentan típica diferenciación sebácea que lo diferencia. Es importante el reconocimiento porque el curso es agresivo, ¿no? Ahora, carcinoma de células de Merkel. Histogénesis se vincula a células en neuroendocrinas de la piel, muy poco frecuentes, sobre todo adultos y ancianos, localización más frecuente, caras y extremidades. Clínicamente nodulares o ulcerados, es muy agresiva, ¿no? Es un tumor de células pequeñas, ¿no? Ahora, metástasis cutáneas, ¿cómo son de estos, no? Hombres y mujeres. En hombres, hacia pulmón, 20-30%, mujeres hacia mama. Esto es importante, ¿eh? Porque no son los únicos tumores que primero se metástasis a estos órganos, ¿no? En hombres, colon y recto, mujeres, pulmón. Hombres, melanoma, riñón. Ahora, el melanoma. Este es el principal, ¿no? El malo. Melanoma es una neoplasia maligna de histogénesis melanocítica. Los melanocitos son células que se encuentran en la piel, ubicadas en una unión dermoepidérmica y que derivan de la cresta neural. Las neoplasias melanocíticas son un amplio espectro de lesiones que van desde benignas, como el nevus común adquirido, los lunares, nevus congénitos lunares, nevus azul, etc., hacia el melanoma maligno, con lesiones de riesgo intermedio, como es el nevus displásico. El melanoma es un tumor que ha cobrado notoriedad en los últimos decenios, en virtud del significativo aumento de su incidencia, ¿no? Y por el hecho de ser un cáncer, en su patogenia fue un papel fundamental. Factores de riesgo.
La exposición a la radiación ultravioleta es uno de los factores principales. El tipo de riesgo es un factor fundamental. El AP de melanoma aumenta el riesgo de segundo primario por un factor de 10 en los 2 años siguientes al diagnóstico. Si te encuentras uno, el siguiente ya. Peor, ¿no? Pacientes con neus atípicos, síndrome de neurodysplásico, fenotipo, ojos claros, fototipo bajo, 1-2, cabello rubio, pelirrojo, múltiples de pelillos o lentigos solares. También los neus atípicos, neus congénitos gigantes, mayores de 20 centímetros, neus atípicos mayores de 50, 10% de transmisión autosómica dominante, tiene con susceptibilidad al tumor de unidad P16 y a la ocurrencia de CDK4. Ambos están relacionados con el control del ciclo celular. En la proliferación y transformación maligna de los melanocitos se han involucrado mutaciones activadoras de los oncogen NRAS y BRAF. ¿Te escucha, no? Nadie habla. Doctora. Sí se lo escucha, doctora. Ya.